Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, fieles seguidores de esta bendita radio. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima esté derramando bendiciones también sobre cada uno de nosotros. Saludamos a todas las comunidades marianas, a todos los católicos que celebramos en este mes a la Virgencita, a la Madre de Dios y Madre nuestra. Y también, hermanos, la iglesia se goza, la iglesia está de fiesta, porque Pentecostés es día de fiesta, es día de gozo, es día de la iglesia. Hermanos, hoy nos anima el Espíritu Santo a compartir con ustedes en su programa Senda de Fe una charla que hemos titulado La Iglesia y el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, como cristianos, como católicos, necesitamos volver al cenáculo. Necesitamos volver a nuestros orígenes, necesitamos llenarnos de la presencia divina. Necesitamos renovarnos, volver a ese primer amor. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es una. La iglesia es santa. Porque la iglesia es católica. Porque la iglesia es apostólica y la iglesia es misionera. Y porque también, hermano, porque la iglesia eres tú. Porque la iglesia soy yo. La iglesia habla en todos los idiomas. La iglesia sale al encuentro de todas y todas. La iglesia es misionera desde Pentecostés, pues es el Espíritu Santo quien la impulsa a ir a todo el mundo, hasta los últimos confines de la tierra y hasta el final de los tiempos, dice la Sagrada Escritura. Es esta iglesia fundada por Cristo a la que tú y yo pertenecemos. Y nos llenamos de gozo y nos maravillamos de todos los dones, de todas las bendiciones que nosotros recibimos y que estamos disfrutando y que vivimos en el día a día. Hermanos, la iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia pone su confianza en la fe de aquellos hombres que fueron elegidos, según la Sagrada Escritura, fueron elegidos por Jesús. La fe de los apóstoles es esa fe, hermanos, que trata de demostrarnos esa continuidad de la misión apostólica que ha estado presente en la historia por los siglos de los siglos, promoviendo la instauración de un mundo nuevo, como signo de Cristo vivo y resucitado. La iglesia que avanza ya por más de 2000 años, hermanos, no es más que la señal de que Cristo está vivo, de que Cristo está presente, de que Cristo está caminando en medio de nosotros, y que aquel proyecto, en aquellas palabras, cuando Jesús comienza al principio del Evangelio a decir, el reino de Dios se ha acercado, hermanos, ese reino es hoy realidad
en mi vida. Ese reino es hoy realidad en tu vida. Por eso, hermanos, debemos de perseverar, debemos de estar unidos a la iglesia, unidos a Jesús. Debemos dejarnos guiar y ungir por la sabiduría, por la gracia, por la fuerza, por el fuego del Espíritu Santo. Porque nuestra iglesia nace precisamente como una iglesia producto o fruto del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. Es una iglesia viviente donde nace precisamente de la acción, de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, es maravilloso poder meditar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Hermanos, qué maravillosa experiencia la que vivieron los discípulos de Jesús. Dice el libro de Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Aquí nace la iglesia, hermano. La iglesia nace donde estamos reunidos todos. Como lo dice el Evangelio, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy presente. Y estaban reunidos en el mismo lugar. Una de las características, una de las grandes maravillas, uno de los grandes dones que tiene nuestra iglesia es que usted puede ir a una iglesia católica a cualquier parte del mundo y allí usted va a estar reunido en un mismo lugar compartiendo la misma fe de Cristo resucitado. Entonces dice el libro de Hechos que estaban reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa por donde estaban. Hermanos, estoy relatando, según el libro de Hechos, que es en los Hechos de los Apóstoles del Espíritu Santo, cómo se manifiesta por primera vez la presencia del Espíritu Santo en aquellos amigos de Jesús, en aquellos que se habían quedado, que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y como Jesús se había manifestado, hecho hombre, y había convivido en medio de aquellos hombres, hoy el Espíritu Santo se presenta y dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Esta es la forma, hermanos, como el Espíritu Santo se presenta para que aquellos hombres reunidos en una misma fe, reunidos en un mismo lugar y en un mismo sentir, pudiesen comprender la acción, la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, es la nueva presencia de Cristo en medio de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa o es el signo espiritual vivo de Jesucristo en medio de nosotros. Y ese Cristo que se manifiesta a través del Espíritu Santo se manifiesta con poder. Y dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Este es Jesús. Jesús a través del Espíritu Santo llenando toda la casa donde estaban. Nadie puede estar fuera del Espíritu Santo. Nadie puede estar fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y hoy el Espíritu Santo dice la Sagrada Escritura que se presenta como ese viento, como esa ráfaga de viento que llena toda la casa. Es decir, hermanos, que todos, pero absolutamente todos los que estaban reunidos en el cenáculo de oración esperando la venida del Espíritu Santo, quedaron todos llenos del Espíritu Santo.
sin exclusión. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Este libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo la iglesia nace en el milagro de Pentecostés. El milagro de Pentecostés realizado por el Espíritu Santo. Ese día se revela ante la mirada de todos los que estaban reunidos la presencia de Cristo resucitado a través de la fuerza del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es universal. La iglesia es de todos y para todos. Y dice que allí en el cenáculo habían muchos que hablaban diferentes lenguas, pero que como era el Espíritu de Dios, el Espíritu de unidad, aunque habían muchas lenguas, todos se estaban entendiendo. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay abajo del cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: miren cómo hablan cada uno de nosotros, les oímos en nuestra propia lengua nativa. Hermano, usted puede estar en China, usted puede estar en Alemania, usted puede estar en El Salvador y usted está escuchando el mismo mensaje, bendito sea Dios. Porque en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Espíritu Santo hay unidad. Y donde hay unidad está Dios. Y donde está Dios hay paz. Y donde hay paz hay gozo y libertad. Bendito sea el Señor. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo se quedaría como una historia en el pasado. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no existiera, no pasaría de ser una simple organización. Sin el Espíritu Santo, el evangelio que proclamamos serían palabras, serían letras muertas. Encaminémonos entonces a la celebración, a la vivencia de un nuevo Pentecostés con profunda emoción. Sigamos escuchando esas palabras que brotan de lo más profundo del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Sigamos, hermanos, viviendo un nuevo Pentecostés, celebrando la Eucaristía. Sigamos escuchando el día a día. Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte, y luego lo da a los discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Desde hace 2000 años, gracias al Espíritu Santo, a la acción de Dios a través del Espíritu Santo, estas palabras han sido repetidas y se seguirán repitiendo por toda la eternidad, de generación en generación, mediante la voz de los sacerdotes en todos los rincones del mundo. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se da derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Hacer esto en memoria mía, dice el Señor. Esta es la iglesia de Pentecostés. Es la iglesia del Espíritu Santo. Es la iglesia que obedece el mandato de Cristo. La iglesia repite estas palabras todos los días en cada una de las celebraciones eucarísticas. Hermanos, por su cruz y por su redención hemos sido salvados. El Señor es el Salvador del mundo. Y en todas las santas misas proclamamos este misterio de fe que durante dos milenios ha alimentado, ha sostenido la iglesia en su peregrinación en medio de persecuciones del mundo. Como iglesia debemos volver al cenáculo,
Debemos volver a la invocación del Espíritu Santo, a profesar nuestra fe. Es nuestra fe que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo volverá de nuevo. Debemos volver y remontarnos a la vida de las primeras comunidades cristianas. En las primeras comunidades cristianas, donde se fundamenta la relación y el sentimiento de aquellas primeras comunidades ungidas por el Espíritu Santo, como lo dice la palabra del libro de Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios que las primeras comunidades, que la primera iglesia, que la iglesia primitiva, eran asiduos a la enseñanza. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. La iglesia que es ungida por el poder del Espíritu Santo es una iglesia que acude asiduamente a la enseñanza, que acude asiduamente a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La iglesia que no se fundamenta en la Eucaristía, en la celebración eucarística, no es la iglesia de Dios. No es la iglesia fundada por Cristo. No es la iglesia fundada por el Espíritu Santo. La iglesia fundada por el Espíritu Santo acudían, dicen, asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Si tú estás en una iglesia donde no existe la celebración eucarística, no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Hechos 2:42. No es la iglesia que nació en el cenáculo el día de Pentecostés. Puede ser la iglesia de cualquier grupo, de cualquier organización, menos la iglesia fundada por el Espíritu Santo. San Pablo comprende claramente que en la Eucaristía hay una participación nuestra en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la comunión espiritual. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, versículo 17, dice 1 Corintios 10, 17, aún dice la palabra, aún siendo muchos, somos un solo cuerpo. Fíjate bien en esto, hermano. Aún la interpretación del apóstol Pablo, siendo instruido por el Espíritu Santo, aún siendo muchos, dice la Sagrada Escritura, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. En la Eucaristía, Cristo el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas, sigue presente en su iglesia, y esta presencia es la mayor riqueza de la iglesia. Palabra de Dios. San Pablo comprende que la Eucaristía es el centro de la fe, el centro de la fe cristiana, el centro de la fe de la iglesia que nace en Pentecostés. Hermanos, entonces, ¿será que las Biblias de nuestros hermanos separados no tienen la primera de Corintios capítulo 10 versículo 17? ¿Será que nuestros hermanos separados, será que los pastores de las iglesias separadas nunca han podido interpretar o han leído en la primera carta de Corintios 10, 17, donde dice la palabra claramente que somos un solo cuerpo y que todos juntos participamos en un solo pan, en la Eucaristía? Y que Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que sigue presente en la iglesia, y su presencia es la mayor riqueza de la iglesia. No lo digo yo, lo dice 1 Corintios 10, 17. Esa es nuestra fe. Esta es nuestra iglesia que avanza por más de 2000 años, por más de 2 milenios. Que viva nuestra iglesia católica, que viva la iglesia de Cristo, que viva la iglesia que nace en Pentecostés, que viva la iglesia que nace de los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque Cristo construye la iglesia a través de la Eucaristía.
Son esas manos que partieron el pan para que los discípulos en la última cena recibieran la presencia mística de Jesucristo. Son esos mismos brazos que se extienden en la cruz para reunirnos a todos en torno a Él en el reino de su Padre. Esta es nuestra fe. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ese es Pentecostés. Es día de fiesta, es día de gozo, es día de la iglesia del Señor. Nuestra iglesia católica es maravillosa, es la obra de Dios, es el sueño de Dios, es su ideal, es la obra del Espíritu Santo. La iglesia es el rostro de Dios, la iglesia visible es la señal, es la presencia visible de que Jesús fundó y que posee autoridad, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 18, nos dice que ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Y ha quedado demostrado y seguirá siendo demostrado que nuestra iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. En la carta de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 20, San Pablo en esta carta reconoce que la iglesia católica no es de hombres, es de Dios, y está firme por más de 20 siglos, y está extendida por los 5 continentes. La iglesia es católica desde Pentecostés. Definitivamente es su iglesia, definitivamente es su amor, es su sabiduría, es la fuerza del Espíritu Santo. Si no, hermanos, ¿cómo fue posible que 12 pescadores, que 12 pobres hombres humildes iniciaron esta gran iglesia? Sin lectura, sin conocimiento, sin ser tan letrados. No cabe duda que el poder de Dios se manifiesta en los más débiles. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, dice la Sagrada Escritura que Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonio, para curar enfermedades. Les envió a proclamar el reino de Dios. Fue por medio de predicadores ignorantes, fue por medio de predicadores pobres, humildes, sencillos, que el mensaje de la cruz penetró a los corazones del mundo entero. Tú eres Pedro, dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, y la iglesia de Cristo es una, nacida del cenáculo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Somos hoy nosotros, usted que me escucha, usted hermano que asiste a misa, usted hermano sacerdote, usted hermana religiosa, usted hermano joven, usted hermano laico, usted hermano consagrado, usted hermano predicador, usted hermano que pertenece a un grupo de oración, a una comunidad. Es usted templo y morada del Espíritu de Dios. Usted es iglesia y pertenece a una iglesia maravillosa, a una iglesia fundada por Cristo a través del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Nos toca hoy a nosotros dejarnos instruir por la verdad,
dejarnos instruir por la acción, por la gracia, por la sabiduría del Espíritu de Dios, para que esta obra maravillosa, para que la iglesia se siga extendiendo, para que el reino de Dios siga llegando, para que el mensaje de salvación siga llegando a todos los rincones del mundo. Por eso hacemos un llamado a que volvamos al primer amor, a que volvamos al cenáculo, a que volvamos a llenarnos de la unción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que ha dado vida a la iglesia. La iglesia es una iglesia viva porque la acción del Espíritu Santo dirige la iglesia. La acción del Espíritu Santo conforta a la iglesia. Usted y yo, hermanos, somos iglesia y estamos llamados a continuar esta obra a través del Espíritu Santo. Seamos pues dóciles a la presencia, a la gracia del Espíritu Santo. Dejémonos llenar por su gracia. Dejémonos inundar por su presencia, para que nos llenemos de gozo, para que el compromiso de seguir anunciando y llevando el mensaje de salvación podamos cumplir con esa tarea, esa noble tarea que ha sido encomendada a nosotros desde el día de Pentecostés. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio, a llevar la buena nueva. Hoy nos toca a nosotros. Pidamos pues al Espíritu Santo que siga impulsando nuestra iglesia católica, que siga impulsando estos proyectos de evangelización, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a buscar a lo que estaba perdido. Yo he venido por los que están enfermos, no por los sanos. Hermanos, la tarea, la misión evangelizadora debe continuar. La tarea y la misión evangelizadora debemos seguirla llevando, hombres y mujeres de fe, llenos de la gracia y del poder del Espíritu Santo, hasta los confines del mundo, creyendo fielmente que el Espíritu de Dios respalda nuestra vida, creyendo fielmente que el Espíritu de Dios está respaldando toda acción que estemos haciendo en beneficio, a favor de la iglesia fundada por Cristo, es respaldada por el amor, por la misericordia y por la gracia del Espíritu de Dios. Es hora de levantarnos, es hora de accionar, de tomar acciones, es hora de ir al encuentro de los más necesitados, es hora de que nuestra iglesia sea más misionera. Desde el Pentecostés hasta hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos impulsa a todos los cristianos católicos a que podamos llevar hasta los confines de la tierra, hasta el final de los tiempos, anunciar el reino de Dios. Sigamos pues con esa enseñanza de la fe viva, de la fe puesta de la tradición apostólica, y tratemos de vivirla. Tratemos de continuar esa misión apostólica que está presente en la historia y por los siglos de los siglos, promoviendo la instauración de un mundo nuevo como signo de que Cristo está vivo y está resucitado. Que la gracia del Espíritu Santo, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos ayude, nos impulse y nos enseñe, porque nuestra iglesia está viva y debe de continuar la misión que fue encomendada por Jesucristo y que se inicia a través de la venida del derramamiento del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos ustedes, les acompañe siempre y les impulse y les anime a seguir llevando esta tarea evangelizadora por todo el mundo. Paz y bien a todos. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré.
capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haré. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz.